¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre el camino que has labrado, las batallas que has librado y las victorias que has cosechado, solo para encontrarte, pasados los 50, en una encrucijada donde la energía que deberías reservar para ti mismo se diluye en el vano intento de agradar a otros? Es un interrogante que, para muchos hombres en esta etapa de la vida, resuena con una verdad incómoda, una verdad que el filósofo Friedrich Nietzsche, con su penetrante visión de la naturaleza humana y la búsqueda de la autenticidad, habría comprendido y, sin duda, denunciado. La madurez, se nos dice, es sinónimo de sabiduría y serenidad, un período para cosechar los frutos de una vida bien vivida. Sin embargo, para no pocos, se convierte en una danza agotadora de concesiones y autonegación, un escenario donde la voluntad propia se pliega ante las expectativas ajenas. Nietzsche, con su martillo filosófico, nos instaría a romper con estas cadenas autoimpuestas, a mirar de frente el abismo de la complacencia y a reafirmar nuestra soberanía individual. El agrado constante, el perpetuo intento de encajar en el molde de lo que otros desean, lejos de traer paz, se convierte en una prisión dorada que, silenciosamente, drena el espíritu. Hoy desvelaremos 8 razones fundamentales, imbuidas del pensamiento nietzscheano, por las cuales después de los 50 es imperativo dejar de perder tu valiosa energía intentando agradar a toda costa. La primera razón para liberarte de la necesidad de agradar, y quizá la más fundamental desde la perspectiva de Nietzsche, reside en la negación intrínseca de tu voluntad de poder y la sumisión implícita al papel de plan B. Nietzsche no concebía la voluntad de poder como una simple manifestación de dominación bruta o agresión, sino como una fuerza vital fundamental, un impulso inquebrantable hacia la autosuperación, la creación de valores propios y la afirmación del individuo en el mundo. Es la fuerza que nos impele a crecer, a trascender nuestras limitaciones, a dar forma a nuestra propia existencia en lugar de ser meros objetos de la de otros. Cuando un hombre, a la edad de 50 años o más, acepta ser el plan B en una relación o en cualquier otra esfera de su vida, está en esencia abdicando de esta voluntad de poder. No se está afirmando como el sujeto que elige, el creador de su destino, sino que se resigna a ser el objeto elegido, o peor aún, tolerado, por la conveniencia de otro. Este acto de agradar, de amoldarse para ser aceptado en un rol subsidiario, no surge de la fuerza, sino de una debilidad percibida, un miedo a la soledad o a la confrontación, o una subestimación de su propio valor intrínseco. El agrado se convierte en un mecanismo para ser tolerado, no genuinamente deseado o respetado. Es un pacto silencioso donde se intercambia la autenticidad por una efímera sensación de seguridad o compañía, un trato desventajoso que carcome el alma. La mujer que, como se describe en el texto original, ya jugó todo el juego y ahora busca un puerto seguro, sin que necesariamente te admire por quien eres, te coloca en esta posición. Tú representas estabilidad, no porque seas su ideal anhelado, sino porque encajas en una necesidad pragmática. Y al esforzarte por agradar en esta dinámica, por ser ese hombro confiable, que paga cenas y acepta hijos ajenos, validas y perpetúas tu rol de segunda opción. Nietzsche habría argumentado que el respeto auténtico, tanto el que se recibe como el que se profesa a sí mismo, nace de la afirmación de la propia jerarquía de valores, de la valentía de ser quien uno es, con todas sus virtudes y defectos, y no de la sumisión a un papel prefabricado. El hombre que se somete a ser el plan B traiciona su propia voluntad de crear y se resigna a ser un apéndice, un satélite en la órbita de otro, perdiendo el brillo y el valor que residen en su individualidad. Dejar de intentar agradar en esta posición es un acto de autorrescate, un grito de guerra de la voluntad de poder que se niega a ser silenciada, una declaración de que tu valor no es negociable ni está supeditado a la conveniencia ajena. Es comprender que la verdadera compañía no se mendiga, se atrae desde la plenitud de uno mismo. La segunda razón que clama por nuestra atención,
y que resuena con la crítica nietzscheana a la decadencia del espíritu humano, es la transformación en el último hombre, buscando la comodidad y el apaciguamiento en lugar de la autosuperación y la trascendencia. Para Nietzsche, el último hombre es una figura patética, el epítome de la mediocridad, un ser que ha renunciado a cualquier ambición de grandeza, que evita el riesgo, la pasión y el arduo trabajo de crear nuevos valores. Vive para el confort, la seguridad, la ausencia de conflicto y la anulación de cualquier tensión que pueda desafiar su plácida existencia. Después de los 50, muchos hombres, quizás por cansancio acumulado, por una errónea interpretación de lo que significa la paz o por miedo a la soledad, caen en esta trampa. El deseo de agradar a una nueva pareja o incluso a familiares y amigos se convierte en una vía rápida hacia esta mediocridad espiritual. Se prefiere la armonía superficial a la autenticidad conflictiva. Se asiente, se conforma, se evita la discusión, se tragan las propias opiniones y se renuncia a los deseos personales, porque es más fácil que afirmar la propia voluntad o desafiar el status quo. Este agrado constante, este perpetuo sí a lo ajeno, se erige como un mecanismo de defensa contra cualquier forma de incomodidad, ya sea emocional, social o incluso existencial. El hombre se vuelve un proveedor, no solo en el sentido financiero, sino como una fuente inagotable de tiempo, energía, apoyo emocional y logística, todo en aras de mantener una existencia supuestamente apacible. La paradoja es cruel. Al buscar la paz a través del agrado y la sumisión, se pierde la verdadera paz interior, que solo puede surgir de la coherencia con uno mismo. La energía que podría dedicarse a nuevos proyectos, a viajes, a pasiones postergadas, a la búsqueda de conocimiento o al cultivo de relaciones verdaderamente recíprocas, se desvía hacia la gestión constante de las expectativas ajenas. Nietzsche nos habría recordado que el crecimiento y la autosuperación rara vez se encuentran en la zona de confort. El último hombre renuncia a su potencial, a su posibilidad de ser algo más, a la tensión creativa que impulsa la vida. Y cuando un hombre después de los 50 sucumbe a esta lógica del agrado fácil, se condena a una existencia sin relieve, sin la chispa que solo la autoafirmación puede encender. Dejar de agradar, en este sentido, es un acto de rebeldía vital, una negación a convertirse en el último hombre, un redescubrimiento de la chispa que aún arde, la chispa de la voluntad de poder que anhela crear y trascender, no simplemente existir en la cómoda pasividad. Es elegir el camino difícil de la autenticidad sobre la senda llana de la complacencia. La tercera razón para despojarse de la carga de agradar se manifiesta en la insidiosa pérdida de la libertad individual y la consecuente aceptación de una moral de rebaño aplicada a la vida personal. Nietzsche, en su crítica mordaz a las ideologías dominantes, denunció la moral de rebaño, Erdentrieb, como aquella que sofoca la individualidad, la creatividad y la grandeza humana en aras de la conformidad, la seguridad y la adhesión a normas preestablecidas. Esta moral impone el sacrificio del yo en favor de un nosotros indistinto, castigando cualquier desviación como egoísmo o transgresión. Tras los 50, un hombre que se ve envuelto en el ciclo del agrado fácil puede, sin siquiera percatarse, adoptar esta moral de rebaño en sus relaciones y en su vida cotidiana. Él se convence a sí mismo de que un buen compañero o una persona madura debe ceder constantemente, adaptarse a los horarios ajenos, a las preferencias de la pareja, a los círculos sociales que ella impone, a los itinerarios de vacaciones que ella decide. Este agrado aparentemente benigno se convierte en una forma de sacrificio personal que, lejos de ser noble, anula la propia existencia. Lo que comienza como una serie de pequeñas concesiones, elegir un restaurante que ella prefiere, ver la película que ella quiere, modificar un plan de fin de semana, se transforma gradualmente en una cesión total de la soberanía personal. Las aficiones propias, los momentos de soledad, los encuentros con viejos amigos, incluso las simples rutinas matutinas o vespertinas,
empiezan a requerir aprobación, justificación o, peor aún, a ser directamente abandonadas. La libertad de tiempo, de pensamiento, de rutina, de elecciones, un valor tan preciado después de décadas de responsabilidades y obligaciones, empieza a escurrirse entre los dedos. El hombre se encuentra volviendo a una dinámica de control y adaptación que, irónicamente, creía haber superado en su juventud. Esta no es la madurez que se espera, sino una debilidad enmascarada de paz, una forma de cobardía existencial que se niega a defender el propio espacio y la propia voluntad. Nietzsche habría observado que el camino hacia la grandeza individual, hacia la afirmación de un sí a la vida, pasa por la valentía de decir no a aquello que nos disminuye. El agrado constante, en este contexto, no es una muestra de amor o compromiso, sino una aceptación tácita de un control externo, una rendición ante una voluntad ajena. Dejar de agradar significa, entonces, romper con esa moral de rebaño impuesta, recuperar el control de tu tiempo y tus decisiones y reafirmar la libertad que has ganado con los años. Es un acto de autoafirmación que te permite ser el protagonista de tu propia existencia, en lugar de un figurante en la vida de otro. La cuarta razón, profundamente entrelazada con las anteriores, se centra en el autosabotaje de la identidad y el devenir en un figurante en la vida ajena, una traición a la exhortación nietzscheana de llegar a ser quien uno es. Para Nietzsche, la tarea más elevada y ardua del ser humano es la de werden was man ist, llegar a ser quien uno realmente es, un proceso de autodescubrimiento, autocreación y autoafirmación. Es un camino de constante superación, donde el individuo se esculpe a sí mismo, forjando sus valores y viviendo en autenticidad, lejos de las máscaras impuestas por la sociedad o las expectativas externas. Sin embargo, cuando un hombre, especialmente después de los 50, se obsesiona con la necesidad de agradar, se sumerge en un acto de autosabotaje de esta tarea existencial. Él empieza a desempeñar un papel, a presentar una versión de sí mismo que cree que será aceptada, amada o simplemente tolerada. Esta performance constante genera una desconexión progresiva de su verdadero yo. Deja de expresar sus opiniones genuinas, abandona sus hobbies y pasiones que no encajan en la agenda del otro y se adapta a un ritmo y estilo de vida que no son los suyos. El resultado es que se convierte en un figurante, un extra en la obra de teatro de la vida de otra persona, en lugar de ser el protagonista de su propia epopeya. Pierde su brillo, su valor, su respeto, no porque los otros se los quiten, sino porque él mismo los abdica. La intención de agradar, paradójicamente, lo despoja de su singularidad y de aquello que lo hace verdaderamente atractivo y respetable. El costo es inmenso y se acumula en el tiempo. Un día se mira al espejo y no reconoce al hombre que ve. Ha perdido el contacto con sus aspiraciones, con sus gustos, con su esencia. Esta crisis de identidad, particularmente lacerante en una etapa donde la autoconciencia debería ser más sólida, es una consecuencia directa de la constante autonegación en aras de la complacencia. El agrado se convierte en un veneno lento que disuelve el yo. Nietzsche habría visto en esto la negación de la vida, una retirada del campo de batalla de la autocreación. Dejar de agradar, en este contexto, es un acto de redención personal, una declaración de guerra contra la inautenticidad. Es el paso valiente hacia la recuperación de la identidad perdida, la reanudación del proyecto más importante de la vida, el de ser uno mismo, plenamente y sin reservas. Es reafirmar que tu valor no depende de la aprobación ajena, sino de tu integridad y coherencia contigo mismo. La quinta razón que justifica el cese de este derroche energético en el afán de complacer se ancla en el devastador desgaste emocional crónico y la consecuente renuncia a la paz mental, una experiencia que Nietzsche, en su profunda exploración del sufrimiento humano, no habría dejado pasar desapercibida. Aunque el filósofo alemán valoraba el sufrimiento como un crisol para la autosuperación y el crecimiento, distinguía claramente entre el sufrimiento creativo que fortalece el espíritu y el sufrimiento reactivo, patológico, que surge de la debilidad, el resentimiento o la dinámica de una relación desequilibrada.
El constante drama emocional, las crisis perpetuas y la sensación de ser el villano en la narrativa ajena, como se describe en el texto, caen directamente en la segunda categoría. En este contexto, el hombre intenta agradar, actuando como un bombero emocional, extinguiendo fuegos que no inició, mediando conflictos que no son suyos, intentando aplacar la inestabilidad emocional del otro. Cree, ingenuamente, que si es lo suficientemente paciente, comprensivo y complaciente, el drama finalmente cesará. Pero esta es una ilusión perniciosa. La inestabilidad del otro a menudo es una manifestación interna, una necesidad de caos para sentirse vivo o incluso una táctica manipuladora para mantener al agradador en un estado de alerta constante. El resultado es un agotamiento emocional crónico. La mente vive en un estado de vigilia perpetua, anticipando la próxima crisis, midiendo cada palabra, evitando cualquier gatillo imaginario. Esto no solo roba la paz mental, sino que desvía la voluntad de poder del hombre de su cauce natural, el de la acción creativa y la autoafirmación, hacia una defensa reactiva y agotadora. La energía vital se consume en la gestión de conflictos ajenos, dejando poco o nada para los propios proyectos, la alegría de vivir o el simple goce de la existencia. La pérdida de foco, la irritabilidad y la sensación de estar perpetuamente drenado son las marcas de este tipo de agrado. Nietzsche, que exaltaba la salud y la vitalidad como signos de una voluntad de poder fuerte, habría visto en esta situación una profunda debilidad y una patología existencial. Un hombre no puede florecer si su espíritu está constantemente asediado. Dejar de agradar en este punto no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Es un reconocimiento de que tu paz mental es un santuario inviolable, un requisito fundamental para cualquier forma de autosuperación. Es el momento de decir basta a la telenovela emocional, de retirar la energía de aquellos que se alimentan del caos y de redirigirla hacia la construcción de una vida interior y exterior que irradie serenidad y propósito. La sexta razón, que se manifiesta como una sutil pero destructiva dinámica, nos lleva a la trampa del terapeuta no remunerado y la negación inherente de la reciprocidad en la relación. Nietzsche, en sus reflexiones sobre la moral y el poder, delineó la distinción entre la moral del amo y la moral del esclavo, sugiriendo que las relaciones saludables entre individuos fuertes implican un intercambio de respeto y valoración mutua, mientras que las relaciones de sumisión se basan en una dinámica de dependencia y resentimiento. En el contexto de un hombre que, pasados los 50, se esfuerza por agradar, a menudo se encuentra asumiendo el rol de columna de soporte emocional o psicólogo no remunerado. La pareja o incluso otros cercanos lo posicionan como el receptor constante de sus problemas, quejas, ansiedades e inestabilidades emocionales. El hombre, en su afán de complacer y mantener la paz, se sumerge en este papel, creyendo erróneamente que es una señal de amor, compromiso o madurez. Escucha interminablemente, valida constantemente, empatiza sin límites y se esfuerza por resolver los problemas emocionales del otro, incluso cuando él mismo está agotado, estresado o necesitado de apoyo. Esta dinámica carece por completo de reciprocidad. Es una calle de sentido único, donde su energía es sistemáticamente drenada sin un retorno equivalente. La ausencia de límites es una característica clave. Cualquier intento del hombre de retirarse, de expresar cansancio, de poner distancia o de pedir espacio personal, es interpretado como frialdad, rechazo, egoísmo o falta de amor. Esto refuerza el comportamiento de agradar, creando un ciclo de servidumbre emocional, donde el hombre se siente culpable por tener sus propias necesidades o por no poder ser el pilar inagotable que el otro demanda. Nietzsche habría argumentado que el hombre superior crea sus propios valores y no se somete a las exigencias emocionales unilaterales de otros sin un intercambio equitativo. Cuando un hombre acepta este rol de terapeuta no remunerado y proveedor emocional sin reciprocidad,
Niega sus propias necesidades, su propio espacio interior y su propio derecho a ser apoyado. Se convierte en un cuidador que él mismo no es cuidado, lo que es un profundo deservicio a su ser y a su vitalidad. Después de los 50, el tiempo y la energía son recursos demasiado valiosos para ser derrochados en dinámicas que solo benefician a una parte. Dejar de agradar en esta trampa no es un acto de abandono, sino de autopreservación. Es el valiente acto de reclamar el derecho a la reciprocidad, a establecer límites saludables y a exigir que las relaciones sean un espacio de apoyo mutuo, no de explotación emocional. Es comprender que el amor verdadero florece en la igualdad y el respeto, no en la sumisión y el cuidado unidireccional. La séptima razón, que no solo afecta el espíritu, sino también el cuerpo, advierte sobre el envejecimiento acelerado provocado por el estrés emocional crónico y el consecuente abandono de uno mismo. Nietzsche, con su filosofía arraigada en la vitalidad del cuerpo y la conexión indisoluble entre lo físico y lo mental, habría considerado esta consecuencia como una profunda traición a la voluntad de poder y a la afirmación de la vida. Para él, la salud, la fuerza y la energía eran expresiones tangibles de un espíritu fuerte. Sin embargo, el esfuerzo constante por agradar, por gestionar las exigencias y conflictos de relaciones desequilibradas, genera un estrés emocional crónico que después de los 50 tiene un impacto mucho más devastador en el organismo. A esta edad, el cuerpo ya no posee la misma resiliencia que en la juventud. La acumulación de tensiones se traduce en un deterioro físico y mental que va más allá de la simple fatiga. Las consecuencias son multifacéticas y perjudiciales. Noches de insomnio, irritabilidad constante, pérdida de concentración y memoria, dolores corporales inexplicables, fatiga persistente y una disminución generalizada de la motivación. El hombre que antes se cuidaba, practicaba ejercicio, mantenía una dieta equilibrada y cultivaba sus hobbies, empieza a abandonar estas prácticas saludables. Su energía vital, en lugar de ser canalizada hacia el autocuidado y el florecimiento personal, es consumida por la incesante demanda de agradar y de gestionar la telenovela emocional ajena. El cuerpo se convierte en un receptáculo de la tensión, reflejando el estado de guerra interna. Las arrugas se marcan más, la mirada se apaga, la postura se encorva. Este no es un envejecimiento natural, sino uno inducido por el agotamiento del espíritu. La relación, lejos de ser un factor que suma y enriquece, se convierte en una fuerza que chupa la vida, drenando la vitalidad del hombre hasta dejarlo en un estado de mera supervivencia, lejos de la ligereza y el propósito que debería experimentar en esta etapa. Nietzsche vería en esto una profunda decadencia, un debilitamiento de las fuerzas vitales que nos impulsan. El abandono de uno mismo, tanto físico como mental, en aras de complacer a otro, es una negación de la vida misma, una capitulación ante la enfermedad del espíritu. Dejar de agradar, en este sentido, es un acto de autopreservación radical. Es reconocer que tu salud, tu energía y tu bienestar son innegociables. Es priorizar tu propia vitalidad, tu propia paz y tu propia existencia por encima de la demanda insaciable de un otro que te consume. Es un retorno a la afirmación de la vida, a la elección de la salud y la fuerza, para que puedas vivir tus años dorados con la plenitud y la vitalidad que te mereces. La octava y última razón, no menos crucial para abandonar la obsesión por agradar después de los 50, se asienta en la peligrosa ilusión de la madurez femenina y la subsiguiente búsqueda de control, en lugar de un verdadero compañerismo, una dinámica que Nietzsche habría desmenuzado con su crítica a las motivaciones ocultas y el resentimiento. A menudo, los hombres maduros albergan la expectativa de que las mujeres de su edad han alcanzado una mayor estabilidad emocional, equilibrio y una disposición genuina para construir una relación basada en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, la realidad, como subraya el texto original, puede ser diametralmente opuesta. Muchas mujeres, tras acumular frustraciones, decepciones y traumas a lo largo de su vida, pueden desarrollar una necesidad acentuada de control en sus relaciones,
un deseo de compensar las heridas pasadas, imponiendo su voluntad. Este comportamiento, a menudo inconsciente, es una manifestación de lo que Nietzsche podría haber llamado resentiment, una forma de resentimiento reprimido que busca proyectar su propia debilidad o frustración sobre el otro, transformándose en una voluntad de poder sobre el otro. En este escenario, el hombre que intenta agradar se encuentra atrapado en una trampa insidiosa. Cree que está estableciendo un vínculo maduro, pero en realidad está siendo percibido como un proyecto a moldear, a corregir, a mejorar. Sus esfuerzos por complacer, lejos de ser apreciados como actos de amor o buena voluntad, son interpretados como oportunidades para que ella ejerza su control y le imponga sus reglas. La madurez que esperaba no se traduce en compañerismo, sino en una búsqueda de un subordinado emocional, alguien que se ajuste perfectamente a sus requisitos y que no cuestione su autoridad. Las decisiones, la rutina, las conversaciones, todo debe pasar por su filtro. Cualquier discrepancia, cualquier intento de autonomía por parte del hombre, es rápidamente sofocado con acusaciones de egoísmo, frialdad o machismo, utilizando un discurso moderno para enmascarar una profunda necesidad de dominio. Esta dinámica es un juego perverso de poder, donde el agradar del hombre alimenta directamente la necesidad de control de la mujer, creando un ciclo vicioso de sumisión y dominación. El hombre pierde su individualidad, su voz y su capacidad de ser un igual. Nietzsche, que valoraba la autenticidad y la autosoberanía por encima de todo, habría visto en esta situación una profunda alienación y una renuncia a la propia grandeza. El hombre que se somete a ser un proyecto o un subordinado emocional está negando su propia voluntad de poder y permitiendo que la voluntad ajena lo defina y lo disminuya. Dejar de agradar en este punto es una declaración de independencia, es el acto de autoafirmación que rompe el ciclo de control y permite al hombre recuperar su posición como un ser autónomo y valioso. Es comprender que una relación verdadera no busca moldear al otro, sino celebrar su individualidad, y que el compañerismo auténtico solo puede florecer entre dos seres completos que se respetan mutuamente y se reconocen como iguales, no como un controlador y un controlado. Es elegir la libertad y el respeto sobre la ilusión de una compañía que te despoja de tu esencia. En conclusión, amado lector o escucha, estas 8 razones imbuidas de la visión incisiva de Nietzsche no son meras advertencias, sino un llamado a la acción, una invitación a la transvaloración de tus propios valores en esta etapa crucial de la vida. Después de los 50, la vida debería ser un lienzo en blanco para la autocreación, no una arena donde la voluntad de poder se diluye en el fútil intento de agradar. La negación de tu voluntad de poder, la sumisión al papel de plan B, la transformación en el último hombre que busca la comodidad sobre la autosuperación, la pérdida de la libertad individual al abrazar una moral de rebaño, el autosabotaje de tu identidad al devenir un figurante, el desgaste emocional crónico que aniquila tu paz mental, la trampa del terapeuta no remunerado que niega la reciprocidad y el envejecimiento acelerado por el estrés emocional que te lleva al abandono de ti mismo, culminando en la peligrosa ilusión de una madurez femenina que enmascara una búsqueda de control. Todos estos son caminos que te alejan de tu auténtico yo, del hombre superior que Nietzsche vislumbraba. La soledad en esta perspectiva no es estar sin alguien, sino estar con alguien que te hace sentir invisible, que te disminuye, que te consume. La verdadera victoria no reside en tener compañía a cualquier costo, sino en la valentía de elegir la propia compañía, la propia libertad, la propia paz. Como diría Nietzsche, lo que necesitas ahora no es una novia para agradar, sino respeto propio, claridad emocional y una libertad plena para reconectarte con tu esencia, con tus proyectos, con esa fuerza masculina que te impulsa a crear y a vivir según tus propias reglas. El mundo aún está ahí para ti, esperando que lo conquistes con la sabiduría de tus años y la renovada fuerza de tu espíritu. Pero todo esto comienza con una decisión fundamental.
la de dejar de entregar tu vida y tu energía a quienes no saben qué hacer con ella, a quienes solo buscan consumirte. Cuando tomes esa decisión, cuando afirmes tu sí a ti mismo, el verdadero valor masculino florecerá en todo su esplendor y descubrirás la dicha de ser el amo de tu propio destino, el creador de tu propia felicidad. Es el momento de dejar de agradar y empezar a ser.